Buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Y siempre tengo el gusto, el honor, el privilegio, la fortuna. Órale, puse un adjetivo más a esta compañía tan agradable y creo que es un gran intelectual referente del periodismo en La Piedad, el licenciado Marco Antonio Aviñaquín. Licenciado, ¿cómo estamos? Muy buenas. Rolando, buenas noches. Pues, buenas noches todos. Estamos con mucho gusto con esta tormenta que se soltó hace rato, que provocó pues sorpresa, porque no se anticipaba, realmente no se veían los nubarrones y a varios nos tomó desprevenidos. Por ejemplo, yo traigo el carro ahorita, lo había dejado con las ventanillas abajo, traigo un encharcamiento ahí, pero qué bueno, el agua finalmente es mucho más el beneficio que nos genera que los pinzadores, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar. Hay una gran sequía en el país. Sí, hay una problemática importante de la sequía y bueno, hemos visto que se ha publicado que prácticamente no hay trigo, no hay harina para las próximas semanas. Culpan a los rusos. Entonces, yo creo que la lluvia viene bien para todo aquel que trabaja la tierra y que produce alimentos en este país, ¿no? Entonces, creo que el agua es bienvenida siempre, torrencialmente, como haya llegado esta vez, más que bienvenida. Licenciado, tuvimos elecciones el domingo pasado en 6 países de la República: Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, por ahí se me van algunos. Aguascalientes y algún otro que por ahí. Oaxaca, ya lo dije. Sí. Es Oaxaca, es Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo. Correcto. Son los 6 estados en los cuales hubo elecciones y yo creo que todo mundo sabía lo que iba a suceder en ese proceso electoral. 4 elecciones gana Morena, 2 la alianza que va en contra de Andrés Manuel López Obrador y este partido político que está siendo hegemónico y que con sus aliados hoy en día gobierna ya 22 estados de la República, más el gobierno federal, más todos los municipios. En lo particular, tengo la sensación de que es un reflejo del proceso electoral que se viene en el 2024. Sí, y solo sí, Morena manda a un candidato tal vez con una línea política muy parecida a Andrés Manuel López Obrador, y sí, y solo sí tenga este discurso y pueda tener la empatía que en mucho ha logrado Andrés Manuel López Obrador y que el 70% de su aceptación a nivel nacional, nos guste o no, ahí está. Sí, mira, el proceso que recién se realizó el domingo pasado no ha terminado, a pesar de que ya se entregaron algunas constancias, prácticamente todas las constancias. En el caso de Durango podría caerse, ¿no? Está en litigio. El problema es que llegamos a un punto, Rolando, que muchos de los partidos ahora, o en la mayoría de los procesos electorales, apuestan a la judicialización, no apuestan a los votos. Los votos son un mero trámite, el acarreadero, la compra, la cooptación, la captación, los votos bajo consigna, amenaza, grandes empresas que a sus empleados los listan y dicen: en tu casa hay 6 mayores de edad, me vas a traer aquí el comprobante de 6 votos. O sea, es una cuestión que no hemos logrado superar, no hemos podido madurar y entrar realmente a un sistema democrático. Nos hablan de una democracia participativa, pero a mí me parece que es mucho más interesante una democracia operante, donde realmente un ciudadano, un voto, pero un voto en libertad, un voto de convicción. Bueno, es que la democracia la podemos ya separar en diferentes. Democracia se ha vuelto un concepto multifuncional y multifacético. La democracia como método de acceder al poder y la democracia ejerciendo el poder, ¿no? Entonces yo creo que la democracia participativa opera cuando está el ejercicio del poder a través de consejos ciudadanos, a través de transparencia, de acceso a la información, a través de que los ciudadanos
puedan hacer valer su decisión electoral ya durante los ejercicios de poder, es decir, la revocación de mandato, plebiscitos, referéndums. Esa es la democracia participativa. Definición Así de es. presupuestos, asignación de recursos y designación Así es, de pero obras. como metodología para acceso al poder desde el punto de vista político, la democracia sí debe de ser un voto a una persona. Aquí deberíamos de ser muy, muy ambiciosos, Rolando. Y desde no desde preescolar, desde primaria, ir inculcando a través de la ética, la lógica, a través de la filosofía y sobre todo los primeros artículos, lo que antes eran las garantías individuales, que ahora son los Derechos fundamentales. derechos fundamentales de la Constitución, y vas generando una conciencia ciudadana en el alumno, en el estudiante que se forma. Entonces, una vez que llega a la mayoría de edad, está preparado para tomar decisiones, porque les entregan la credencial de elector, que los primeros anuncios decían, es la llave de la democracia. No se convirtió en una llave de democracia porque se continuó con las aclaraciones, con los reclamos, con la judicialización. El caso del 2006, Luis Carlos Ufraude, le decíamos entonces a Ugalde, que era el presidente, ciudadano presidente o el secretario presidente del Instituto Neoliberal Electoral ya entonces. Era el IFE anteriormente. Sí, el IFE. No entregó buenas cuentas, entregó un fraude que se convirtió en un golpe de Estado técnico, lo hemos comentado, es cuando entra Felipe Calderón a la presidencia de la República, y operan la caída de Luis Carlos Ugalde como pago a los partidos ofendidos, y le hicieron trampa a Andrés Manuel López Obrador. La primera, la del 2000 la operó Pepe, el primer presidente del Instituto José Woldenberg. José Woldenberg. Y pues bueno, las cosas salieron bien. ¿Por qué? Porque hubo un respeto y una transición tersa del sistema PRI a su amasio, a su compañero de alcoba, el PAN. Pactaron la entrega de la presidencia de la República con Fox, hicieron una campaña de alistamiento, de ir generando la expectativa de que no había otro, que Fox iba a ganar, lo hicieron ganar. Y las cosas pues, más o menos salieron bien en el terreno de la cuestión electoral. En el terreno de los resultados ya en la presidencia de la República, bueno, pues ya ves la serie de tonterías que fue cometiendo el hombre, que gobernó con ocurrencias, con disparates, y que realmente ahí empieza el conflicto. Pero yo creo que de la desgobernabilidad en México, el desbordamiento de la inseguridad. Pero yo creo en lo particular que nuestra democracia ha estado avanzando. Sí, no ha sido no se ha óptima. detenido. Y si vamos a países muchísimo más avanzados, Estados Unidos tiene muchos señalamientos en cuanto a su metodología democrática, ¿eh? Por ejemplo, ahora que vemos esta reforma política que lanza Andrés Manuel López Obrador, una de ellas es que se deje de financiar a los partidos políticos. Y vemos que en Estados Unidos es un gran problema el financiamiento que llega como donaciones. Llega por la y vía entonces, privada. como hay donaciones y yo te doné tanto, bueno, ahí está el Instituto del Rifle famoso que existe en Estados Unidos, hay las masacres que están existiendo. Hoy hubo Las masacres que están existiendo en Estados Unidos, mucho se debe a que estas instituciones ponen mucho dinero en los procesos electorales y entonces serían incapaces de ya cuando son gobierno echar atrás reformas importantes para poder limitar o para poder desinhibir la compra o la manera en la que ellos van a comercializar sus armas. Hemos visto, ese problema de la democracia en Estados Unidos es muy fuerte. Parecería que los procesos democráticos en Estados Unidos son interesantes, son importantes. Estamos hablando de un país de primer mundo. ¿Y a qué me refiero de primer mundo? Por lo menos que tienen un sistema educativo de primer nivel, cuando sabemos que la base de la democracia debe de ser la educación. Y cuando tenemos en nuestro país que a muchos gobiernos desde hace mucho tiempo se les ha olvidado el tema educativo. Yo siempre lo he preguntado y lo he dicho. Verdaderamente para los países tercermundistas es importante el tema de la educación. Existe, por ejemplo, el derecho humano al desarrollo que viene en contraposición o bien contra los países colonizadores, ¿no? Y había muchos dilemas
en ese entonces, en la implementación de los derechos humanos, ¿cuáles derechos tendrían que ser primero? ¿Los civiles y políticos o los económicos, sociales y culturales? Entonces, acá en nuestro país, pues todavía no están garantizados ni los económicos, ni los sociales, ni los políticos, ni los civiles, ni los culturales. Y tenemos un gran problema en los cuales, si estos derechos no están garantizados, no podemos acceder a la democracia. Y un absoluto desconocimiento de la historia, porque nos la han distorsionado, nos la cuentan de diferentes maneras, y ya cuando empiezas a través del autodidactismo, comienzas a escudriñar por ahí, y empiezas a atar cabos, y empiezas a decir tal autor sí, tal autor también, tal autor por nada. Empiezas a dilucidar y dejas de conjeturar, no haces ya conjeturas, te vas a un tema ya con datos duros, sacas por lo tanto conclusiones de ciertos aspectos de la historia en los que nos han engañado. Pero para llegar a eso necesitamos todos interesarnos en la fenomenología de la historia. Y como tal es muy complejo. Si no nos enseñan a leer, Rolando, la llave del conocimiento, la base de la llave del conocimiento, del conocimiento es la lectura. Si no leemos, no vamos a aprender a escribir, no vamos a aprender a expresarnos. Pero lo peor es que no vamos a generar conocimientos. Una cosa es que vayamos de manera pasiva, tú eres maestro, yo llego, me siento, te escucho. Y todo lo que tú expongas, lo hago bien. Pero es un aprendizaje mecánico. No lo entendí. No reflexión, no logro externarlo. Si tú me preguntas qué dije, te voy a repetir todo lo que tú dijiste. Y me vas a calificar. Pero sin una generosamente vas a decir, este entendió, sí sabe por qué, porque dice lo que dije. Entonces, te estás calificando, no me estás calificando. Paulo Freire lo analizó a la perfección, dice, el único conocimiento que vale es el que tú generas. Llega toda la información, todos los referentes informativos, llega la realidad, la metes, la analizas y logras hacer un discurso con todo lo que recibiste. Ese discurso es un mensaje, ese mensaje es una narrativa, y esa narrativa es con lo que vas a ir postulando tus formas de vida. Y esa es mi pregunta, ¿qué tan lejos estamos de eso como ciudadanos? Creo que estamos todavía... Tenemos muchísimos abismos que salvar. Muchísimos. Y lo peor es que todavía no hay esbozos de quererlos eliminar, de querer poner puentes a esos abismos. Tenemos una educación reactiva en eso, ¿no? Presencial, cumples tareitas, te dejas trabajos domésticos, y ese trabajo doméstico te va domesticando para la vida adulta, para la vida laboral. Entonces, no es lo aconsejable. Lo aconsejable es una educación profunda, crítica, liberadora, generadora de conciencia, y que el estudiante vaya empezando a aprender cómo defender lo que son sus postulados de vida. Con un abanico de valores, con un abanico en el que el conocimiento es infinito. La única manera... Escuché a un autor que decía que en la escuela nunca se califica el aprendizaje, se califica la memoria. Sí. Y lleva mucho a la reflexión, es eso, que pocas veces podemos desde el ámbito académico establecer conocimiento para que, o transferir conocimiento para que ellos puedan aplicar ese conocimiento. Entonces, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, pues es la última etapa del conocimiento, ¿no? Primero que lo razones, que lo entiendas, que lo veas, para que después lo apliques. Y después de que lo aplicas, ya haya una crítica sobre esa aplicación del conocimiento. Pero eso es a lo que yo voy. ¿Hasta dónde estamos todavía los ciudadanos de lejos? Cuando tenemos una pobreza infinita en este país de 90 millones de mexicanos, siendo 130 millones, cuando la gente está más preocupada por llevar el pan a la casa, cuando la gente está más preocupada, hoy en día el sistema de pensiones lo han tirado a la basura, ya la gente ya no se puede pensionar en este país. Entonces, ¿qué le espera a la juventud en el futuro?
Yo creo que tenemos problemas. El tema de salud es un tema innegable que aquí no ha mejorado, pero ni un ápice en los gobiernos que hayan estado. Tenemos grandes problemas. La ciudadanía no ha relacionado, no ha tenido ese conocimiento para relacionar, y siempre los digo, y lo digo en este programa, que tenemos que entender y tomar cartas en el asunto en los temas públicos para estar bien en el tema privado. Y no hemos logrado esa coerción social en entender que la problemática común que tenemos los mexicanos tiene que ver mucho con nuestro bienestar personal. Y ese es un problema muy fuerte en el cual pues tratamos de abatir un poco a través de estos programas, ¿no? Hoy el presidente de la República mencionó el tema de salud, de la cuestión médica, de la cuestión de surtir medicamentos de manera gratuita, la atención médica gratuita, de buen nivel, atención especializada. Y aceptó que no se ha logrado, pero tiene como reto, dice, el año próximo, a más tardar el año próximo, tiene que estar todo esto funcionando a la perfección. Acaba de pasar la convocatoria. Bueno, yo recuerdo que eso dijo con la seguridad pública, con todo respeto lo digo, ¿eh? Sí, ha tenido voces muy interesantes. Me ha gustado, por ejemplo, la postura que ha tenido con lo de la Cumbre de las Américas. Me ha gustado, yo he dicho cosas buenas, pero también hay que decir lo que es y con toda la objetividad. Eso dijo en el tema de seguridad. Está cambiando el sistema, está cambiando todo. Estamos en una revolución, Rolando, en la que lamentablemente, llegó y agarró todo. Y lo hemos dicho aquí. Sus funcionarios, sus secretarios de Estado, no han logrado el nivel de compromiso ni el nivel de respuesta que la nación demanda, que la sociedad requiere. ¿Por qué? Porque están haciendo el cálculo político. Ahorita van a ser más mesurados todos, sobre todo los que están en la palestra, en la baraja de nombres para ser candidatos a cargos. Están haciendo cálculos, no quieren lastimar a nadie para no bajar su popularidad, su puntuación. Lamentablemente nos regimos ahora por puntos. El presidente de la República trae 70 puntos de popularidad. Bueno, qué bueno que haya un método para hacerlo, pero más importante me parece que sería poder medir realmente los resultados. Estos puntajes y estas gentes que aspiran a tener buen puntaje van a bajar su nivel de rendimiento. El presidente va a apretar, ¿por qué? Porque él quiere hacer un cierre de gobierno fuerte para... Él trae sobre sus hombros, como Atlas al mundo, la elección del 2023 y la del 2024, va a ser Andrés Manuel, como fueron estas de hace una semana, del domingo, hace 4 días. No son los partidos los que están jugando. Me voy a desviar. La oposición está pulverizada. Es una nube. Salen los presidentes de los partidos. A mí hoy se me ocurrió que son vicepresidentes de partidos, como que son vicecoordinadores de partidos. El verdadero coordinador es X González, Claudio. Es el que los aglutina, es el que les dice qué hacer, qué no hacer. Ahí trae amenazado con correr a Alito. Ahí 2 días después del proceso electoral sacaron una investigación que ya la tenían por ahí preparada, incluso ya estaba toda la parafernalia que hay que soltar para que cause buenos efectos o malos efectos, ya lo tenían. Simplemente estaban esperando el resultado electoral a ver si se salvaba. Como no dio buenos resultados, liberan la información y dice todo el mundo luego que caiga Alito. Él no es el culpable de las condiciones en las que está el PRI. Es uno de los culpables, pero no es el culpable. Se viene arrastrando una crisis en el Partido Revolucionario Institucional desde que se perdió el rumbo, un rumbo de un partido nacionalista revolucionario fundamentado de la mano con la Constitución, copiaron postulados de la Constitución y los integraron al partido. O sea, era una muy buena propuesta, un partido que acabó siendo un partido de Estado y después acabó siendo un partido electorero, y ahorita está en vías de perder hasta el registro. Ya en 5 estados ya lo perdió. El PRD nació como una propuesta de esperanza, de lucha, de emancipación para quienes no encontrábamos un lugar donde expresar tendencias ideológicas, aspiraciones de carácter político, social, y de darle un sentido a esas aspiraciones aplicados en forma de gobierno. ¿Cómo llevas a un programa de partido a un programa de gobierno? Cuando haces obras
que impactan realmente en la sociedad, no cuando traes empresas que se llevan todo lo que una sociedad genera. Tienes que generar condiciones, sí, abre que haya oportunidad para todo tipo de negocios, pero hay que privilegiar a los mexicanos, a los michoacanos, a los piadenses. No importa que venga una empresa de Hong Kong o de Alemania, no, eso no tiene nada que ver. Que bueno, eso es parte del desarrollo. Pero para generar un buen desarrollo, y tú traes un centro de hiperconsumo, donde vas y tienes que gastar en todo, tienes que generar fuentes de empleo con hipersalarios. O sea, tienes que pagarles bien a los trabajadores para que puedan ir a gastar. Muy complicado. Es complicado y todo, a final de cuentas, todo se integra, es transversal. La problemática que hoy tenemos es transversal, desde problemas democráticos, desde falta de interés político por la clase política del partido que sea, porque bien lo hemos dicho, que usted bien lo ha señalado, que Andrés Manuel no tiene un grupo, pero no es culpa del grupo, es culpa de Andrés Manuel. Porque Bueno, Andrés Manuel es el que lo señala, ¿no? Finalmente, Él lo seleccionó, por supuesto, que esté ahí Manuel Bartlett en el tema de la CFE, pues bueno, él lo puso, ¿no? Manuel Bartlett no se puso solo. Y entonces todas estas personas que están al frente, Delfina, no sé qué, la maestra, con todo respeto, yo creo que le queda pero enormemente el tema de la educación en este país. Cuando vemos que ha habido grandes personajes en el tema educativo en nuestro país, se me acaba de olvidar su apellido, José, de los primeros secretarios de educación en este país, se me olvidó sí, el país. Los retornos de Ulises es uno de sus Así libros. que escribió Por mi raza. Ulises Criollo, por mi raza hablará el espíritu. El espíritu, exactamente. Y entonces vemos a la maestra Alma Delfina, con todo respeto lo digo, pues yo no sé en dónde esté metida su mano en el tema educativo, porque yo no creo... José Vasconcelos. José Vasconcelos, correcto. No he visto en qué sentido haya cambiado una educación importante. Recuerdo cuando Lázaro Cárdenas reforma el artículo 3 constitucional y dice que la educación en México será socialista. Así lo pusieron y así lo establecieron en la Constitución. Y cuando nosotros vemos, y cuando habla Andrés Manuel López Obrador, que una cuarta transformación, yo no concibo que haya una transformación sin una transformación en la educación. Yo no lo puedo concebir de ninguna manera en el que no haya una transformación verdadera en el país, de raíz, de fondo, si no hay un cambio en el modelo educativo y las inercias se sigan manteniendo el poder, cotos tan importantes como son los sindicatos, que tengan secuestrado el derecho al sindicalismo por el derecho humano a la educación de calidad. Entonces eso es verdaderamente señalable, no es nada alentador y los cambios democráticos yo no los puedo concebir sin una educación de calidad en este país y creo que estamos cada vez más lejos de tener una educación de calidad. Esta oposición difuminada, desaparecida, gritona, hoy escuché a Marco Cortés hablando a nombre de todos, pues ya es el subjefe pues de esta agrupación, donde dicen que los diputados de oposición de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional, de Revolucionario Institucional y del PRD declaran una moratoria constitucional. Ay, caray, ¿eso de dónde salió? Pues se lo sacaron. Esa figura jurídica, ¿de dónde salió? Ellos así con ese desparpajo lo dice Marco Cortés, una moratoria constitucional en la que no van a pasar, no van a votar o van a ir en contra de todas las iniciativas que manda el presidente de la República, que no van a permitir que reforme la Constitución y van a cumplir estrictamente con el calendario legislativo. Si son convocados a alguna sesión extraordinaria, probablemente manden representaciones o hagan acto de presencia, pero van a ser con carácter deliberativo, pero no van a tener carácter resolutivo sus presencias. Entonces, ¿por qué no renuncian todos? ¿Por qué no se van al carajo y dejan de ser representantes populares? ¿Por qué quieren frenar la marcha de un país? Si quieren frenar la marcha del presidente de la República, tuvieron su oportunidad en el referéndum. Yo lo entiendo como oposición. Lo entiendo, mas no lo comparto, ni lo apruebo. ¿Por qué?
Porque es una Pero irresponsabilidad. eso es una pataleta, es un berrinche. Yo creo que es más que allá de un berrinche, es una estrategia política, Pues quieren que es a lo que negociar. yo quiero llegar y que lo he dicho y lo he gritado 1000 veces, que la oposición tiene un discurso bastante equivocado. Yo no sé quiénes sean asesores de ellos y quién, si sea Claudio X González, quien también los asesore y que tome las decisiones pensando, porque la política es muy complicada, todos creemos que sabemos de política y cualquier barbaján y cualquier persona que tenga voz puede O cualquier expresarse, ¿no? barbudo. O cualquier barbudo, pues como nosotros que estamos aquí hablando, pero bueno, pues no, creo que nosotros tenemos alguna formación, usted Un con toda poquito. una trayectoria de 48 años en el periodismo y bueno, pues yo tengo un poquito doctorado en se nos ha política. pegado, ¿verdad? ¿Verdad? Yo tengo un doctorado en política que a lo mejor podemos hablar un poquito de temas políticos y a lo mejor la legitimidad la podemos tener al dar la cara, al estar en un micrófono y que a final de cuentas no tomamos decisiones como ellos sí la están tomando. Por eso digo, ese es que se vayan del cargo. Esa es la gran diferencia, que ellos sí están Que se tomando vayan del decisiones cargo. y nosotros no, nosotros Imagínate. simplemente hacemos un análisis con la intención de dar lineamientos para que la gente se forme una opinión. Imagina, no tengo el número exacto, pero vamos a imaginarnos, y de manera jocosa, divertida, ¿no? Esto no es literal, pero que sean ellos 240 diputados que dejaran de cobrar. Oye, automáticamente es lo que se ha propuesto, que desaparezcan los plurinominales. Pueden ir a votar en El- contra, el y están ahorro. trabajando, y Sí, para eso pero- están contratados. La otra cosa es que no vayan, y si van y votan en contra, pero yo lo que voy, y voy más de fondo, yo no sé quién es asesor y cuál es mi premisa que pongo en la mesa y que aquí frente a ustedes. Si están viendo los resultados electorales en los cuales la sociedad está mandando un mensaje muy claro que la política corporativa que han venido desempeñando ellos y que las decisiones a través de favorecer a empresas en los cuales le han dado la espalda al país, con todo respeto lo digo, y en los cuales los resultados que ha tenido México en los pasados años y que la gente vio solamente a la clase política en televisión, que Peña Nieto nunca salió, Peña Nieto jamás se vio en las calles, Peña Nieto nunca daba la cara, con un avión presidencial, que a final de cuentas la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es muy reprobable lo que hizo con el avión, A lo que mejor es se la vende el criticable. gobierno de Argentina ya. Así es, Hoy anunció así es, algo pero es así. equivocado porque sigue estando allí y no ha solucionado nada con el avión. Entonces, ni le ha dado solución, pero aquellos con esa total, quiero decir una palabra que no suene exabrupta, pero con todo aquel desprecio ante el pueblo, no han entendido el 70% de la aprobación del presidente, el discurso, no han entendido el sentido de la votación y siguen con esta retórica verdaderamente fuera del contexto político del país. Incluso, eso es a lo que yo me mira, refiero. la ¿Quién los jiribilla- estará asesorando para decir que no quieren seguir esta inercia y sumarse de otra manera? La una jiribilla, la oposición? burla es en torno a que no puede vender el avión. Debiera ser en la compra de ese avión. No se puede vender por lo ostentoso. Es un avión, es un palacio flotante y nadie cuestiona eso. Cuestionan que no se puede vender. Es que no se puede vender. La Lotería Nacional, Gerardo Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, hizo un recorrido por una casa que está rifando, va a rifar del día 23, 26 o 29 de junio la Lotería Nacional. Es una casa que vale sobre 90, 110 millones de pesos en el Pedregal. La recorrió, anduvo filmándola por ahí. Y él, es bien mal hablado, iba ahí diciendo y despotricando. Dice, vale 100 pesos el boleto. Dice, cómprela, ojalá se saque la casa, pero va a tener que venderla. El puro sostenimiento de la casa es otra cosa. Dice, y aunque la malbarate, va a ganar un dineral, con eso sale de problema. Porque que te den 70 millones, que te den 50 millones de pesos, no la compraste. Es una casa recuperada de bienes públicos, de juicios que han hecho contra funcionarios o contra gente que las ha obtenido con malos oficios. Y es una mansión tremenda donde Fernández Noroña dice, está fea, pero es un caso, no un marcadiablo. Dice, éntrenle la rifa. El avión se rifó, no se vendieron los boletos, se repartió el dinero producto de la venta del avión. Y de todos modos quedó mal el presidente. Entonces,
La narrativa que construyen es, repito, no la compra del avión. Eso es lo punitivo, eso es lo vergonzante, eso es lo que debería de causar, fincar responsabilidades. ¿Quién lo compró? Felipe Calderón. ¿Quién lo estuvo utilizando? ¿Quién disfrutó? ¿Quién pidió todos los accesorios? Lo pidió Enrique Peña. Bueno, pues a ellos los habían de llamar a cuentas. No a este otro que dice yo no me subo a eso. Entonces, sigo pensando lo mismo, que el discurso de la oposición es equivocada, y creo que dentro de las políticas que está aplicando López Obrador hay muchos matices de áreas de oportunidad para la oposición. Yo, por ejemplo, en los programas sociales, en la manera que se están llevando, yo estoy en desacuerdo. Están creando un problema a nivel nacional importante. ¿Por qué no se integran y tienen su cartera y ellos gestionan y entregan los recursos? U otra manera de decir, a ver, ¿cómo estamos dando estas entregas? Y hacer una investigación con papel en mano, decir, ¿están funcionando o no están funcionando? ¿Están siendo paliativos? ¿Están resolviendo el tema de fondo? Creo que se están entregando de manera incorrecta. Creo que no le estamos dando el seguimiento correcto. Hacer una oposición diferente, caray, no tiene ni siquiera un ápice de inteligencia. Pero, mira, es equivocado. Las guarderías infantiles detectaron, hicieron auditorías, pasaron lista de los niños, detectaron más de 90,000 niños fantasmas. O sea, un desviadero de dinero tremendo. Entonces, todo lo que tenga el toque público, el toque oficial, va a llevar el estigma de que ahí hay una mácula, de que ahí está sucediendo algo, que hay un trafique, que hay una simulación. ¿Esto es lo de la COFEPRIS? Entonces, estos programas federales se auditan de una manera muy sencilla. Quien tiene 65 años y vaya a hacer su registro y empieza a recibir, ellos te hacen visitas, te hacen ir a firmar eventualmente documentos donde estás dando, le llaman ellos pruebas de vida, porque luego empezó a suceder de que 2 o 3 adultos y un familiar recogía las tarjetas y estaba sacando el dinero del banco y no le llegaba a ellos. Entonces, no, tráemelo, oye, que no puede caminar, demuéstrame que no puede caminar. ¿Y cómo lo voy a...? Ese es tu problema. O una visita de personal, de los que se dedican a administrar esos recursos, van, hacen las visitas en el levantamiento, filman, toman huellas, toman identificaciones, todo, y hacen el reporte. Entonces dicen, sí, mándale el dinero a su casa. No, pero yo voy más al fondo. Decir, a ver, vamos a ver. Le estamos dando, y creo que ahí es donde están los errores, le estamos dando tanto dinero a las personas adultos mayores, pero ¿cuánto dinero le está destinando? Y que sería muy atacable, y espero que alguien me esté viendo de estos panistas, perredistas o priistas, que sería la verdadera oposición. Sería decir, a ver, ¿cuánto dinero le estamos dando a los adultos mayores? No sé, 2,000 pesos, 2,500 cada mes. Ok. ¿Cuánto están gastando de medicinas en farmacias particulares porque no las tiene el IMSS? Pues el 70, el 80%. No les des. O incluso, hoy acabo de leer una nota. Fíjense nada más ustedes, qué interesante y cómo sería una verdadera oposición. Acabo de leer una nota en La Jornada en que dice que más de 11 millones de personas reciben alrededor de 4,000 millones de pesos o de dólares, no sé si son, ahorita lo voy a leer con exactitud, no quiero fallar, pero para que ustedes vean, les saqué hasta un screenshot para que lo tuvieran. Uy, no me salió el screenshot, no lo tengo, hablé de más, pero bueno, no sé si sean 4,500 millones de dólares o de pesos, y los cuales beneficia a 5 millones de adultos mayores. 5 millones de adultos mayores, las remesas 4,000.5 millones de dólares, no sé exactamente la cifra, caray, cómo no lo tengo. Pero bueno, ¿qué quiero yo decir? Que el dinero que da López Obrador se lo da con la mano derecha, pero se los quitan con la mano izquierda. En realidad no es para ellos. ¿Por qué? Porque están pagando por un derecho que tienen, un derecho a la salud de manera gratuita. Y entonces ese sería un verdadero estudio, decir, más las remesas que les envían, más el dinero que usted le manda, ¿qué efecto tiene para que ellos puedan hacerse valer de un servicio como es la salud, al cual tienen derecho de manera gratuita por ser un derecho humano? Entonces, incluso son hasta pensionados cuando van y ni siquiera hay un suero en el ISSSTE
o en los programas del INSABI. Sí. En realidad lo que les están dando se los están quitando. Y la oposición no está diciendo esto. Por eso creo que la oposición sigue de una manera equivocada, sin hacer análisis, sin hacer estudios de fondo. A los jóvenes, por ejemplo, sí que te ganas que le estés dando la beca cuando salen, pues no encuentran trabajo, porque no estás creando las condiciones para que la gente trabaje y tenga un salario como el que usted dice, a grandes consumos, pues a grandes ingresos. Claro. Sí, pero la persona está ganando, pues apenas un poquito más del mínimo. Entonces, ¿cuál es el efecto que tú les des una beca para estas circunstancias? No, son paliativas. Creo que el discurso de la izquierda, de la oposición, debe de ser más inteligente, más sensato y no con estas estupideces que salen. De decir que, tomarse un qué, dijo usted, un receso legislativo, ¿cómo dijeron? Moratoria legislativa. Moratoria legislativa. ¿Qué estupidez y pendejismo es esto? De verdaderamente, yo creo que están verdaderamente les tontas la les oposición. falta primeramente aprender a ser oposición y madurar como oposición. Ahora, si ese es el tipo de arranques que en lo inmediato están tomando, en un año, a mediados del próximo año, hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Son centros de población de alta densidad demográfica, de muchos votos, muy importantes para el país, en el país. El Estado de México es fundamental. Entonces, el Estado de México es el estado más poblado. le va a pasar lo que a Hidalgo, lo que en Oaxaca nunca había perdido el PRI, 93, 94 años, ya pasa a manos del Movimiento de Regeneración Nacional. Y los pronósticos son de que tanto Coahuila como Estado de México van a acabar en manos de Morena. Pues ya los Moreira ya se vieron muy afines a López Obrador. Pues ya no están peleando con él, ya hay uno en contra y uno ya a favor. Ya están cediendo. El Estado de México también lo vimos a Alfredo del Mazo hablando maravillas del presidente de la República. Ya lo recibió ahí. Yo creo que está dentro de esos acuerdos que yo entendiendo que hay una transición. No, y los acuerdos, hombre, hay que decir la verdad. Aparte. Hubo acuerdos entre Andrés Manuel y Peña Nieto tienen que que son obvios, más que obvios. Tienen que platicar, es obligatorio, además, no se puede llegar y borrar a nadie del planeta nomás porque sí, y menos en ese tipo de ámbitos que son desmesuradamente públicos. Entonces, los acuerdos... me imagino que no han de ser vergonzantes, no tienen por qué estarlos publicitando tanto, pero finalmente si le dan viabilidad al país y permiten la coexistencia y en algunos casos hasta cogobiernos, pues bienvenidos. Sí, siempre y cuando Siempre. sean... Yo estoy criticando que la sean democracia. en beneficio, que sean en beneficio colectivo. Aunque creen impunidad, ¿no? Y se pasen la ley por el arco Hablan, del triunfo, ¿no? Quien comete teoría, un delito en este país está obligado a pagar, en ¿verdad? teoría, pues es que el poder no se comparte y ese tipo de cosas, hay un celo. Pero la verdad es que a veces hay funcionarios por elección o designación y no son ellos finalmente los que mandan, son otros. O gobiernan por consensos. Entonces, hay casos también, nomás para ejemplificar cómo nos cuesta la democracia o cómo nos cuesta ciertos actos públicos. Aquí en La Piedad fueron todos los regidores, algunos rugidores, fueron a entregar botes de pintura a una comunidad. Pero para trasladarse a esa comunidad, cada regidor pasó a recoger su vale de gasolina. Es decir, cobraron por ir al acto. Y entregan un bote de pintura. Vamos a ser generosos, que haya sido un bote de muy buena calidad, de 1,200, 1,500 pesos el bote. Pero cobraron 200, 300 o 400 pesos por ir. Y les tenían ahí comida, y les tenían ahí unos vasos especiales o alguna cosa. Entonces salió más caro el acto en sí que lo que fueron a entregar. Pudieron no hacer acto de presencia, mandar un representante del encargado ahí del orden, del comisariado ejidal, jefe de tenencia, lee un documento
reúne a la comunidad, les entrega las 10 o 12 cubetas o 13 cubetas de pintura. Puede llegar fácil. Y eso se resuelve con 100, con 200, con 300 pesos. ¿Y cuánto salió el acto? Pues ¿no? 50, 60 mil pesos. Es correcto. Entonces, las cubetas de pintura pues costaron 1,200 a cada uno de los regidores. Eso es algo que se tiene que valorar, que los gobiernos tienen que ser, no precisamente gobiernos fantasmas, pero sí tienen que ser de bajo costo para la comunidad. Que el impacto en lo social sea muy alto, que haya una alta eficiencia y que los funcionarios cumplan, que funcionen, son servidores públicos. Yo hice la crítica cuando estaba el problema todo aquí en Michoacán de las placas y todo, y viene el bodoque del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya a desayunar había unos problemazos en Aguililla y todo, y vino aquí a la casa, aquí a la Escuela de las Artes, a desayunar con todo el gabinete del Congreso. La clase política tiene un desprecio del partido que sea, PAN, PRI, Morena, pues sobre los ciudadanos, y lo vemos al gobernador. Michoacán está viviendo una crisis de inseguridad, La Piedad está viviendo una crisis de seguridad, de robos a casa, habitación, hay lugares en los cuales casi ya no puedes ni transitar. Zamora, de las ciudades más peligrosas del país, del mundo, y entonces vemos a un gobernador totalmente cobrando placas. La clase política de los niveles que ustedes quieran, a nivel municipal, a nivel estatal, tenemos que hacer un levantamiento de conciencia a los ciudadanos y verdaderamente saberles exigir, porque desprecian con toda la mano el interés colectivo, el interés social. Pero bueno, por último, licenciado, vamos a hablar un poquito sobre esta Cumbre de las Américas en Estados Unidos, que tiene que ver mucho. No va Andrés Manuel. Que tiene que ver mucho con estos temas, ¿no? Allá anda el canciller Marcelo Ebrard, ya hizo hoy un discurso, hizo una serie de planteamientos llamando a la unidad latinoamericana, de toda la América. El objetivo de Andrés Manuel es que desaparezca la Organización de Estados Americanos, que finalmente es una oficina de partes del gobierno de los Estados Unidos. Es una oficialía de partes y es un operador político al servicio de los Estados Unidos. Entonces la propuesta me parece buena. ¿Por qué? Porque ya es un organismo anacrónico y es un organismo injerencista. Y no ha dado soluciones a los problemas de América Latina, cuando ha habido el golpe de Estado en Bolivia, cuando hubo el golpe de Manuel Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay. Entonces ha sido muy todo donde ha habido cuestionable. Conflictos, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Granada. Bueno, de los últimos años yo por lo menos quiero hablar. Sí. Por Panamá, los últimos años Noriega, en los cuales todo América del Sur que ha estado claro, y la sufriendo, guerra Perú, civil en Salvador, Guatemala, el Frente para Mundo Martí de Liberación Nacional, todo ahí está en la mano de ellos. En El Salvador. Y no para bien. Lamentablemente no para bien. Entonces, sí es importante que una nueva cultura latinoamericana o americana, o sea, América desde la Patagonia hasta Alaska, permee, y sobre todo que haya una relación de armonía, de respeto, a pesar de las diferencias, que se respeten los estados nacionales unos de otros. Está bien, a lo mejor no quieren a Cuba, pero no tienen por qué estarlo atacando. Finalmente es su sistema y los cubanos sabrán cómo resolverlo. Que Venezuela, los venezolanos sabrán cómo resolverlo. El caso de México, nosotros hemos estado sabiendo cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque México pudo estar en convulsiones armadas desde los años 50, cuando hubo la represión a los al servicio de enfermeros, a los médicos, luego a los ferrocarrileros, luego a los mineros, ¿perdón? A los mineros también en Cananea, a los estudiantes. Por cierto, mañana es aniversario del Jueves de Corpus, del halconazo del 71. Contra el Politécnico. Entonces, va a haber algún tipo de manifestaciones conmemorativas. Entonces, son cosas que no debemos olvidar porque han afectado, porque han marcado a este país. Muchos de los que están actuando ahorita políticamente vienen de la generación del 68, Rolando. Muchos vienen de la generación del 68, otros ya envejecieron, son los viejos y asesoran a los que están ahorita en cargos públicos. Pero vienen luego los de Ayotzinapa, los que generen una cultura de cobrar esas facturas. ¿Por qué? Porque alguien tiene que
responder por todos esos, porque son asesinatos finalmente, son crímenes de Estado. Y eso en cualquier parte. En México no ha terminado la paz. Si no ha sido unos contra otros, contra el Estado articulado o siendo omiso, ¿verdad? En su obligación de garantizar la paz social. Y siempre ha habido muertos. Y no me cree usted, voltea a ver a Pénjamo, cuántos muertos ha habido en estos días. Es una verdadera... Tres días hubo un escarceo ahí. Así es, entonces la paz en nuestro país no existe, ha sido una simulación, ha dejado de ser nota porque ya es el pan nuestro de cada día. Y entonces esta cumbre de las Américas es importante y creo que la posición que tiene Andrés Manuel López Obrador, por lo menos aquí, ha sido buena, aunque lo criticaron mucho en su visita por la verdadera izquierda lo criticó diciendo que era un verdadero alfil de Estados Unidos, en los cuales fue a arreglar el tema migratorio por lo que está significando la crisis de inmigrantes a Estados Unidos. Entonces lo critica la prensa cubana muy fuerte, dice, nada más vino a distraer a Díaz-Camel. Entonces creo que sí, y por lo menos esta postura que está teniendo Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo lo que dijo Ebrard, que dijo que en este pleno siglo XXI es inadmisible un bloqueo económico como el que tiene Cuba desde los 60, desde el triunfo de la Revolución Cubana, y que ha impedido el desarrollo de este país, y que hoy esta crisis inflacionaria en todo el mundo, pues también permea en Cuba. Obviamente es un miembro de la comunidad internacional, y aquí hoy en día con las economías como están, pues todos los países salen afectados con el tema de la inflación. Y si no me cree usted, pues nada más vaya usted al mercado para que vea cuánto valen las cosas, y que casi ya se está volviendo un problema verdaderamente fuerte en nuestro país, y está creando mucha hambre, y también en otros países. Imagínense, con un bloqueo económico Cuba, pues por supuesto que va a golpear fuertemente en Venezuela, en países que Estados Unidos ha tomado medidas económicas bastante drásticas, en los cuales totalmente atenta contra su soberanía de estos países para asfixiarlos y poder crear convulsiones sociales al interior de ellos como estrategia. Recuerdo cuando decían que solamente en Estados Unidos no puede haber golpe de Estado porque Estados Unidos no tiene embajada de Estados Unidos. Pues en todos los demás países del mundo puede haber golpes de Estado, no pasa nada porque hay embajada de Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos no puede haber golpe de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Pero entonces, hicieron una probadita en los últimos días del presidente anterior. Trump, claro que cuando les tomaron ahí la Casa Blanca. Así es, cuando... Entonces parecía un guión cinematográfico. Fue el Capitolio, sí. Parecía tomado todo de un guión cinematográfico, ¿no? Así es, cuando se trató de... Los senadores o los representantes allá en Estados Unidos, Marco Rubio y Ted Cruz, se pusieron a blofear. Hoy el presidente de la República les respondió muy fuerte, con la categoría que tiene, es jefe del Estado mexicano. Ellos allá lo vinculan que es defensor de narcos, que tiene tratos con los narcos. Y él les dio una andanada ahí, una probadita, donde dice, ha sido representante durante tantos años y no ha servido para nada, ¿no? Entonces, lo único que llevas al Congreso de los Estados Unidos son discursos de odio y de desprecio y discursos raciales. Y uno de ellos es de origen cubano, pero ahí lo tienen porque les conviene para el control de la comunidad cubana. Entonces, el presidente de la República hoy les respondió fuerte. Yo iría más lejos. Está bien que les respondió y dice, si tienen pruebas, apórtenlas. Pero ¿quién les da la autoridad a estos mequetrefes de venir a juzgar a un presidente mexicano? Cuando que el narcotráfico que permea, los problemas gravísimos de seguridad que estamos sufriendo en este país, es por sus drogadictos allá y por su narcotráfico allá. Ellos son los que allá deberían de hacer justicia, ellos allá deberían de investigar y ellos allá podrían acabar. Acabándose la demanda, se acaba la oferta acá y se acaba el pleito por mercados y rutas y todo lo que hemos estado viviendo en este país. Porque ellos son los causantes de todo lo que estamos padeciendo. No es agradable ni vivirlo, ni sentirlo, ni decirlo. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, Rolando. Somos un país, hoy lo dijo el presidente de la República en esto, ¿cuál canadiense, cuál europeo, cuál chino, japonés, cuál alemán, cuál estadounidense es superior a ti? ¿Quién? ¿Tú sientes que alguno... O superior a los mexicanos? ¿Quién de ellos es superior a nosotros? Bueno, lo podemos tomar desde diferentes aristas, ¿no?
Pero como humanos, no. Los humanos todos tenemos la misma calidad. Uy, yo ¿no? ya... A lo mejor ellos tienen mejor calidad de vida y sí, mejor que nosotros, ¿verdad? Pero a nivel de conocimiento yo no creo que fácilmente haya alguien muy superior a ti o muy superior a mí o muy superior a muchos de los que aquí andamos. Bueno, yo ¿De tengo qué se sienten? ¿De qué se creen? he tenido la mala suerte o la fortuna, como usted lo quiere ver, de vivir en Estados Unidos y le puedo decir que los americanos son muy, pero muy ignorantes. El pueblo en común. Lo sé. El pueblo en común, ¿verdad? Porque hay gente muy inteligente y muy capaz. Claro, sí. Pero el grueso de la población es gente que todavía cree que hay dos continentes, América del Norte y América del Sur. Imagínense ustedes. Yo siempre les decía, bueno, cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, descubrió América porque llegó a las islas caribeñas, ¿verdad? Que pertenecen a Sudamérica. Entonces, ¿cuándo descubrieron Norteamérica? Yo les digo, pues ¿cuándo descubrieron Norteamérica, no? Porque entonces, pues si llegó al continente sudamericano, ¿verdad? Al sur, entonces ¿cuándo llegó a Norteamérica? ¿Cuándo lo descubrieron? Y se quedan patinando, ¿no? Porque les digo, entonces ¿cuándo descubrieron América del Norte? Sí, ellos ya fueron los pioneros, los colonizadores. Porque para América del Norte no es México, ¿eh? No. Digamos, para ellos, nosotros pertenecemos a América del Norte, sí. Pero para ellos América del Norte es de Estados Unidos, Canadá, Alaska, sí. Y para allá arriba, ¿no? Entonces, estos senadores, tanto Marco Rubio como Ted Cruz, pues tienen que valorar que hay procesos electorales también allá y que hay 40 millones de mexicanos que posiblemente valoren su voto si alguno de estos vuelve a postularse. Entonces habría que ver cuáles son los efectos de las palabras de ellos que ofenden a México. Me estoy acordando, sí tiene que ver con lo mismo, pero en un pasado ofendieron a un presidente de la República. Sé quién, pero no lo voy a decir por lo que voy a decir. Precisamente en los Estados Unidos le profirieron una serie de ofensas y alguien lo dijo en inglés, es que este es un pendejo. Y entonces muchos levantamos la voz, y a editoriales que teníamos acceso a micrófonos, le respondimos a esas personas con todo lo que podíamos, con todo lo que teníamos en el repertorio. Y ya cuando se van bajando las cosas, dicen, eres muy crítico, ¿por qué lo defiendes ahora? No, es que es nuestro pendejo, no es el de ellos. La ropa sucia se lava en casa. Es nuestro pendejo. ¿No? La ropa sucia se lava en casa. Acá nosotros vemos cómo... ¿Pero por qué? Porque estás ofendiendo al jefe de Estado, al representante de nuestra nación. Entonces estos dos mequetrefes, lo vuelvo a decir, no creo que tengan una cultura tan vasta y una formación que asuste a alguien que sepa leer y escribir medianamente, ya no digo con toda propiedad. Ya. Bueno, ahí está lo de la Cumbre de las Américas y es una posición como miembros de la comunidad internacional importante, también como es un viraje a la política exterior. Desde mi perspectiva es interesante porque México, y no podemos negarlo, somos un país que todavía forma parte económicamente de la comunidad internacional y lo que suceda en todo el mundo tiene repercusiones en nuestro país. Claro. Y si no me cree, pues voltea a ver los precios, voltea a ver donde quiero que usted vea, estamos ya invadidos, siempre lo he dicho. Ahí está la guerra, que nos invadan. Ahí está la guerra Rusia-Ucrania. No, ya no ocupamos que nos invadan, en lo que les importa ya nos invadieron. Usted voltea a ver y para que vea gasolinerías de todas, los productos son de todos, está Sony, está Samsung, está Walmart, está Exxon, está Chevron, está Michelin, está Goodyear. Todas las marcas que usted quiera, guste y mande, está Levi's, están todas las tiendas. Pero no hay harina. Aquí hay, así es. Entonces, no hay harina, pues ya estamos invadidos por los norteamericanos. Y entonces lo que está sucediendo en esta Cumbre de las Américas es relevante saber la postura que está teniendo el gobierno mexicano y que yo sí, por lo menos, creo que es importante, es interesante y estoy de acuerdo que hagan estos señalamientos a favor de respetar la soberanía de los países y de integrar una nueva América de una manera diferente, ya no de subordinación, de colonización, de imperialismo que ha hecho Estados Unidos por muchos años. Creo que es tiempo de cambiar, de tratar de ser más iguales y tratar de mitigar la pobreza, porque
toda esta migración que están sufriendo en Estados Unidos es porque la gente no ha encontrado eco económico en su país. Yo siempre digo que somos exiliados económicos los que nos vamos a Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí no hemos encontrado o no han encontrado bienestar. Nadie quiere sufrir las penumbras que se sufren en Estados Unidos. Entonces hay que generar bienestar en los países para que eviten tratar de ir a Estados Unidos, que no es un país muy agradable como para vivir. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Sí. Un par de cosas más, de temas, uno rapidísimo. Le debemos una visita a Ángel Sánchez. Claro que sí, le mandamos un fuerte saludo a Ángel Sánchez. Espero que esté viendo el programa, no lo he visto que se conecte, pero... Sí, pero se va a dar cuenta de todas maneras, porque sí me ha reclamado varias veces de, oye, quedaron, sí. Y de verdad, yo quedé desde la semana antepasada que íbamos y lo comentamos. Sí lo comentamos, bueno, pero se nos fue muy rápido la semana. Pues vamos a mandar saluditos. Vamos a mandar unos saluditos por ahí a Mari Alvarado. Excelente programa, muchas gracias. Una compañera ahí de la Cochera Musical, donde nos vamos a cantar un ratito. Vamos a mandar un saludo a que siempre nos ve, a Jesús Francisco Licea. Saludos, Cázares, buenas noches, saludos desde Mexicali. Siempre nos mandas, creo que se puso Mexicali. Nada más el saludo desde... Ok, a Cristian Eduardo Núñez Molina. Sería excelente que el programa que planteaba Ignacio Taibo II fuera aplicado en todo el país con libros más baratos y talleres de lectura. Bueno, yo creo que hoy en día se pueden acceder a libros de muchas maneras digitales. Aquí es crear la cultura de la lectura a través de estrategias importantes. Sí, claro que sí, la difusión de libros, y lo hicieron. Cuando José Vasconcelos implementó esto, implementaron una imprenta nacional para poder distribuir libros, los grandes obras. México tuvo imprenta primero que Estados Unidos. Y se implementó en el tema de educativo. Tuvo universidad primero que Estados Unidos, y por muchísimos años. Y José Vasconcelos, entre otras de sus frases lapidarias, retadoras, decía: en México el que suena asusta. ¿A qué se refería? No es a que hiciera ruido, es en México el que sabe, el que alega, el que defiende, ese asusta. Entonces, sí, y recuerden que fue cuando se imprimieron las grandes obras pues para México a través de los siglos, todas son de esa temporada. Así es. Entonces sí, ya lo hubo. Un saludo también al regidor. Buenas noches, saludos a ambos. El regidor Iván Abdiel Rizzo Telles. Saludos a ambos, reciban afectuoso saludo. A Chela Ochoa. Excelente programa, temas de gran interés, mi gran admiración y respeto para ambos. Me declaro su fan número 1. Un saludo hasta Tanuato, claro que sí, un saludo muy afectuoso, un abrazo, que nos están viendo hasta allá. Entonces, pues bueno, licenciado, ¿alguien más que quiera usted mandar un saludo? Más que el saludo, en todo caso, Rolando, me interesa, fue el Día de la Libertad de Expresión. Primero, bueno, pues fue el Día Internacional, y ahora salieron el día 7, el Día Municipal de la Libertad de Prensa. Fue un evento bien organizado, una cena ahí con las autoridades municipales. Le hicieron un reconocimiento al compañero reportero fotógrafo, Leonardo Córdoba, por 30 años de carrera. Quien cumplió 35 fue Martín García, que le hicieron el año pasado, creo, un reconocimiento. Y bueno, pues felicitarlos, estuvo bien. Aquí el ambiente entre reporteros no ha sido el mejor en el medio, pero se hicieron esfuerzos ahí, participamos en una serie de conversaciones que a lo mejor fructifican. Entonces, pues eso es lo que hay ahorita. Yo quiero me encontré a un amigo otra vez de los amigos viejos, a Raúl Esquivel Heredia. Nos vimos hará unos 10 años, pero una vez y otra vez ayer en 40 años. Entonces da gusto ver eso. Si le mandamos un saludo. Es una cosa tremenda. Por ahí un ex amigo del licenciado Marco Antonio Villa nos mandó una vez una botellita de vino. Jorge Orozco nos mandó por ahí. Bueno, pues si usted también quiere muy agradable, mandarle una botellita de vino para que... Y está también pues Flavio Tejeda, que es con los que nos juntábamos de niños y en la primera parte de la adolescencia. Luego ya se fueron a vivir a Guadalajara. Flavio, Raúl también con su familia se fueron a Guadalajara, luego regresaron a La Piedad y finalmente se fueron a Estados Unidos. Y ya no regresaron. Me dice que tiene ahorita 14 nietos, ya se volvió una plaga él. Ya, se está reproduciendo. Sí. Pues bueno, un saludo afectuoso para todos ellos, para toda la gente, gracias por verlo. Y si le gusta este programa, compártalo por ahí,
para que lleve a la reflexión y sigamos haciendo ciudadanía. Es importante que tengamos conciencia social. Hacer ruido del que Vasconcelos decía que hay que hacer. Así es, muchísimas gracias. Buenas noches. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, con el licenciado Marco Antonio Aviña Kik, Rolando Flores Ayala. Muchas gracias, licenciado. Gracias, buenas noches, Rolando. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.